Tercera aliyah. Números 33:50 al 34:15. Números 33:52. Expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos. Según Rachi, la palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas es mashkiotam, que alude a los templos paganos, que normalmente tenían el suelo cubierto con piedra de mármol, donde adoraban extendido las manos y los pies. Esta palabra las traduce el Targum como sus templos. Este texto nos enseña que el Eterno quiere que haya una sola religión en la tierra de Israel. Toda influencia pagana está prohibida. Esto implica hoy en día que la Torá prohíbe que haya iglesias católicas en la tierra de Israel. El Eterno prohíbe que haya mezquitas en su tierra. El templo de Bajai, que está en Haifa, está prohibido por la Torá. Toda imagen de Buda, de los santos, de todo dios pagano y de todo objeto de culto en otras religiones fuera del judaísmo está prohibida por la Torá en la tierra de Israel. El Todopoderoso ordena eliminar todas estas cosas, pero hoy en día la tierra de Israel está llena de idolatría. Muchos judíos, musulmanes y cristianos están incluso ganando mucho dinero por medio de los turistas que vienen a visitar las iglesias, las mezquitas y los museos que están llenos de objetos y de culto pagano. Está prohibido no solamente tener templos de otras religiones u objetos de su culto, sino también sacar beneficio económico de la idolatría. Según la Torá, todos los lugares de culto y objetos de culto que no estén dedicados al único y verdadero Elohim, el Elohim de Israel, tienen que ser eliminados de la tierra. Todas las imágenes fundidas tienen que ser eliminadas. Si el pueblo judío no lo hace antes, cuando venga el Mesías por segunda vez, la tierra será purificada de toda religión pagana. Entonces no habrá ni cristianismo ni islamismo en la tierra de Israel, ni en el resto del mundo. Israel debe ser un pueblo santo para poder servir como el instrumento divino de bendecir a todas las naciones. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Números 33:55. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones de vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitáis. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que fueron expulsados se convertían en un aguijón en los ojos y en espinas en los costados de los hijos de Israel, como también está escrito en Josué 23:12 al 13. Porque si os volvéis y si os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraeréis matrimonio con ellos y os juntaréis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que Yahweh vuestro Elohim no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que Yahweh vuestro Elohim os ha dado. Y en Ezequiel 28:24-26 dice: y no habrá más zarza pulsante ni espina dolorosa por la casa de Israel, de ninguno de los que la rodean y la desprecian. Y sabrán que yo soy el Señor Yahweh, así dice el Señor Yahweh. Cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los hijos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, y habitarán en ellas seguros, edificarán casas, plantarán viñas y habitarán seguros. Cuando yo haga juicio sobre todos los que a su alrededor la desprecian, y sabrán que yo soy Yahweh el Adón. Así que cuando el rabí Shaul habla de que tenían un aguijón en la carne que le impedía extenderse, lo más probable es que se está refiriendo a las persecuciones de los incrédulos que tuvo que sufrir. Segunda de Corintios 12:7 al 10.
Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en la carne, un mensajero del adversario que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder del Mesías more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor al Mesías, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Rab Shaul no estaba hablando de una enfermedad física, sino más bien de personas incitadas por un espíritu que siempre le perseguían por donde quiera que iba. Además, hay un midrash que se asemeja a este texto. Dice que el sumo Cohen Aarón fue golpeado por un mensajero del adversario cada vez que iba a ministrar en el tabernáculo, recordándole el pecado con el becerro de oro. Todas las persecuciones y adversidades que Rab Shaul tenía que pasar fueron para recordarle que había causado la muerte a los judíos que creían en Yeshua. Números 34:2. Manda a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras. La frontera de Israel fue bien definida por una orden divina. De esta manera nadie puede decir que Israel ha robado de las naciones su terreno. El Eterno, que es el dueño de los cielos y la tierra, tiene el derecho de dar las tierras a quien desee. La entrega de la tierra de Canaán a los hijos de Israel fue jurídicamente justa. El Eterno no puede hurtar o cometer injusticia. Salmo 145:17. Justo es Yahweh en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Aquí no se trataba de un robo de la tierra de otros, porque esa tierra es del Eterno y él había prometido bajo juramento que la iba a dar a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes para siempre. Cuando la medida del pecado de los hijos de Canaán había llegado al límite, perdieron el derecho de vivirla. Génesis 15:16. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Si los hijos de Canaán habían llegado al colmo de su iniquidad, ¿cómo entonces podrían tener el derecho de heredar la tierra del Eterno, donde solo los justos tienen el derecho de vivir? La destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo delante del mundo entero de que los pecadores no tienen el derecho de vivir en la tierra del Altísimo. Mateo 5:5. Dichosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Según Filipenses 2:8, la humildad consiste en hacer la voluntad del Padre. Y estando en esa condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por colgamiento en un árbol. Así que en humilde consiste en ser obediente. ¿Obediente a qué? A la instrucción del Eterno, a la Torá. Entonces, según las enseñanzas del Mesías, solo los humildes, los que obedecen la Torá, tienen el derecho de vivir en la tierra de Israel. Y solo los que obedecen la Torá serán los que tendrán el derecho de vivir en la tierra de Israel durante el reinado mesiánico. Los hijos de Israel fueron expulsados de las tierras en varias ocasiones en la historia por causa de no haber obedecido la Torá. Así que los únicos que tienen el derecho divino de habitar la tierra de Israel son los que cumplen la Torá del Todopoderoso. Los judíos que viven en idolatría no tienen ningún derecho ante el cielo de permanecer en la tierra de Israel. La tierra es para los justos, no para los pecadores. Éxodo 23, 31 al 33. Y fijaré tus límites desde el mar de Cañas hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de mí. No harás pacto con ellos ni con sus dioses, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Salmo 25, 12 al 13. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh?
el que le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Salmo 33, 37, 22 y 29. Porque los que son bendecidos por Yahweh poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Y el Salmo 69, 35 al 36. Porque Elohim salvará a Sión y edificará las ciudades de Yehudá, para que ellos moren allí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Los que quebrantan los mandamientos puestos por el Eterno son maldecidos por él, y perdieron el derecho de la tierra, como lo cita Levítico 26 y Deuteronomio 28. Los hijos de Israel actuaron bajo un mandato divino en la conquista de la tierra, exterminando a aquellas naciones. Todas ellas tenían la misma posibilidad que la ramera Rahab en Jericó, pero convertirse de sus pecados y entregarse al Elohim de Israel. Pero se obstinaron en seguir pecando y resistiendo al Altísimo. Por lo tanto, perdieron el derecho de la tierra del Eterno, y esa tierra ha sido escogida por el Eterno de una manera especial y la llama suya. Jeremías 2:7. Yo os traje a una tierra fértil, para que comieras de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Deuteronomio 11:12. Es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida. Los ojos de Yahweh tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Jeremías 16:18. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Ezequiel 36:5. Por eso así dice el Señor Yahweh: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma para dejarla como presa. Joel 2:18. Entonces Yahweh se llenará de celo por su tierra y tendrán piedad de su pueblo. Y Joel 3:1 al 2. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Y allí estaré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Estos textos enseñan que el juicio del Creador va a caer sobre todas las naciones que han repartido su tierra. Números 34:12. Esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. Otra de las razones por las cuales la Torá define bien dónde está la frontera de la tierra es para que se sepa en qué área se aplican los mandamientos de la Torá que solo se pueden cumplir en la tierra de Israel. Desde el principio de la creación, el Eterno ha puesto límites que hacen la diferencia entre una cosa y la otra. Ya en el huerto del Edén había límites entre diferentes países. Además, el Eterno puso un límite entre lo que estaba permitido comer y lo que estaba prohibido comer. Estos límites existían antes de que el pecado entrara en el mundo. Y esto nos enseña que no es el pecado que ha causado que la Torá trace límites entre una cosa y otra. El trazo de los límites es parte de la misma creación. Incluso en el tabernáculo, en el cielo, hay diferentes habitaciones y niveles con límites entre ellos. Toda cosa creada necesita límites en las cuales existir y funcionar. Hechos 17:26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de sus habitaciones. La esencia del pecado es traspasar o cambiar esos límites, como lo cita Primera de Juan 3:4.
Entonces el Mesías no vino para quitar los límites, ni cambiar los límites, sino para ayudar al hombre a respetar y funcionar dentro de los límites que están marcados por el Elohim de los cielos y la tierra en la Torá. El que predica a un Mesías que vino para cambiar o quitar los límites que han sido marcados por el Eterno está presentando un falso Mesías. La esencia del espíritu del antimesías es que cambie los límites puestos por el Eterno en la Torá. Daniel 7, 25 al 26. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por 2 tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 y del 7 al 8. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios u es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Elohim, presentándose como si fuera Elohim, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra griega que ha sido traducida como iniquidad es anomía, que significa alegalidad o sin ley. La palabra griega que ha sido traducida como inicuo es anomos, que significa alegal, uno que no se sujeta a la Torá. Aquí se habla del hombre de pecado, el alegal, y el ministerio de la alegalidad. Este es el espíritu del antimashiach, que resiste la ley del Eterno e intenta cambiarlo y eliminarlo, incluyendo sus límites. El hombre alegal es un hombre totalmente carnal. Romanos 8, 7 al 8. La mente carnal es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la ley de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. Lo que va a caracterizar la última generación antes de la venida del Mesías es que no sabrán dónde están los límites, no sabrán la diferencia entre hombre y mujer, entre jóvenes y mayores, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, o entre lo permitido y lo prohibido. El Eterno ha marcado en la Torá donde están los límites, pero el hombre perverso lo tuerce todo. El hombre perverso enseña que Cristo vino para quitar la ley o para cambiar los límites marcados por la ley de Moshe. El fin de ese hombre perverso es la muerte. El Eterno pone límites muy bien definidos para Israel y las naciones. Dichoso el hombre que respeta esos límites. Números 34:5. Y la frontera cambiará de dirección de Atzmón al torrente de Egipto, y su término será el mar. El torrente de Misraín, o Egipto, que se refiere al río Nilo, no se refiere al río Nilo, sino a un arroyo que está en la llamada península del Sinaí. Su nombre actual es Wadi el Arich. En esta ocasión, el pueblo de Israel no recibió todo el terreno que el Eterno había prometido a sus padres. No reciban toda la tierra prometida hasta que venga el Mesías nuevamente. Números 34:8. Trazaréis una línea desde el monte Or hasta la entrada de Hamad, y el término de la frontera será Sedat. Según Rache, la ciudad de Hamad es la que más adelante sería la ciudad siria de Antioquía. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay 2 ciudades con el nombre de Antioquía. Una estaba en la provincia romana Siria, en la costa, que es la que se menciona en Números 11, 19 al 27 y en el 13:1. Y la otra estaba en Asia Menor, en Pisidia, mencionada en Números 13:14. Cuarta aliyá, Números 34:15 al 29. Números 34:15.
Las dos tribus y la medio tribu han recibido su posesión al otro lado del Jardín, frente a Jericó, al oriente hacia la salida del sol. La expresión al otro lado del Jardín se encuentra en muchos lugares de las escritorias, como Números 22:1 y 35:14, o Deuteronomio 1 del 1 al 5, 3 del 8 al 20, 4, 41, 47 y 49, y en el libro de Josué del 1 del 14 al 15. Entre otros pasajes, casi siempre refiriéndose a la parte oriental, este del río, donde obtuvieron sus territorios las dos tribus y media. Es interesante ver que aunque Moshe no estaba ubicado al oeste del río, en la tierra de Canaán, propiamente dicha, al usar esta expresión es como si la Torá viniese desde allí. Cuando el Eterno redactó este texto a Moshe, los hijos de Israel todavía no habían pasado al río Jardín, y aún así se habla de la tierra que está al otro lado del Jardín. Allí estaba Moshe junto con el pueblo. Esto nos enseña que la Torá sale de la tierra de Israel y más específicamente de Sión. En Isaías 2:3 dice así: porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y en Amós 1:2: y dijo Yahweh, ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del Carmel. Está escrito en el texto hebreo de Ezequiel 5:5 y 38:12, que Jerusalén es el ombligo del mundo, es decir, el centro de la tierra.